El futuro del planeta está en nuestras manos. Y abordaremos tus principales interrogantes. Esto es El Agro Ahora, con Óscar Osorio Casal. Preparémonos para el futuro. El Agro Ahora, con Óscar Osorio Casal. Hola amigos, soy Óscar Osorio Casal y hoy realmente también estamos haciendo esta entrevista en el Hotel Mykonos gracias a la gentileza de nuestro amigo Virgilio Atanasiades por permitirnos llevar a cabo esta entrevista, interesante entrevista con el ingeniero Francisco Escobar. Francisco vino al Congreso del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Panamá para un congreso que se realizó la pasada fecha del 13, 14 y 15 de octubre en el hotel, aquí en un hotel de la localidad en Santiago, y quisimos aprovechar porque Francisco tiene particularmente algo que me interesa mucho, y es que él es huertista. Él es ingeniero agrónomo, pero dedicado fundamentalmente a la agricultura urbana. Francisco, bienvenido a nuestro programa El Agro Ahora. Eres ecuatoriano, vives, me decías que a casi 2.700 pies o metros sobre el nivel del mar. Eso es bastante alto. Y tu experiencia ha sido muy, para mí, lo que me contabas, muy bonita porque has creado una red básicamente en todo el país de agricultura urbana y has hecho docencia para enseñarle a los agricultores cómo pueden desarrollar los huertos caseros, en balcón, en todo este tipo de cosas y más con un tema como la pandemia que vino a transformar el mundo. Así que bienvenido al programa. Gracias, Óscar, amigos y amigas del Agro Ahora, muy buenas noches, un saludo desde Ecuador. Yo soy Francisco Escobar. Soy huertero urbano, agroecológico, yo hago agricultura urbana. Seguro que muchos de ustedes y muchas de ustedes hacen agricultura urbana. Óscar, te cuento, yo vengo haciendo agricultura urbana desde el año 2004 hasta ahora, hasta el 2022. Son cerca de 18 años. Wow. Yo soy agrónomo, pero en las universidades no imparten agricultura urbana, así que me convertí en un huertero urbano que fue abriendo camino al andar. Y fui aprendiendo a hacer agricultura urbana, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Sembrar lo que mucha gente lo hace en sus patios, ya sean de tierra o en sus patios, terrazas, balcones en cemento, en macetas plásticas. En macetas. La agricultura urbana, Óscar, no es una cosa de ahora. Se visibilizó, como tú decías hace un momento, en la pandemia, pero en el año 2020. Pero la agricultura urbana existe desde hace muchos años a nivel mundial, ¿no? Esto data más o menos desde los años 1900 en el mundo, cuando se fue consolidando las grandes ciudades. Inmigraron gente desde las provincias hasta las ciudades capitales. Claro. Y a la vez que migró la gente, obviamente migraron también sus costumbres, su cultura y por supuesto las prácticas agropecuarias. Entonces eso pasó en el caso ecuatoriano, de donde yo vengo. Ecuador es un país que queda al sur de Colombia y al norte de Perú. Hay tres regiones: región costa, que es igual a Panamá. Correcto. La región sierra, de la que yo vengo, que tiene, como tú decías, una altura 2.700 metros y una temperatura que oscila entre los 3 grados centígrados y los 30 grados centígrados dependiendo del año, ¿no? Y tiene una zona amazónica de 400 a 600 metros, que es la zona selvática del Ecuador. Entonces, obviamente, ahí lo que hacemos es, en el caso del Ecuador, comienza la agricultura urbana a partir de los años 1950, porque también la gente migra desde los sectores rurales hacia las ciudades. Y igual van llevando la agricultura, ¿no? Y entonces, lo que hace la gente es usualmente 5 componentes, llamo yo, como Terraza Viva. Yo me puse, mi marca es Terraza Viva, y yo impulso la construcción en una huerta, ya sea de patio de cemento, patio de tierra, de 5 componentes, Oscar. El componente agrícola, el componente pecuario, que son animales de corral,
el componente de reciclaje que ya voy a explicar, el componente de la huerta urbana, la olla, aprender a preparar los alimentos que salen de la huerta. Claro. Y el componente que en todo patio se da en una casa, que es el de actividades de la familia, colgar la ropa, los juegos con los niños, con la familia en general, ¿no? Entonces, el objetivo de hacer agricultura urbana es porque la agricultura urbana es una propuesta agroalimentaria, económica y ambiental, porque tiene tres objetivos la agricultura urbana. Por un lado, es el objetivo de producir alimentos frescos, sanos y seguros, y además plantas medicinales, tanto para la alimentación como para la salud de la familia. Primer objetivo. El segundo objetivo es, al producir estos alimentos, ya sean productos vegetales como ciertos animales que te dan fuente de proteína, generas un ahorro dentro de la canasta de alimentos de una familia. Claro. Los alimentos en una familia, en una canasta, están compuestos, por ejemplo, por alimentos frescos, por lácteos, por carnes y por alimentos procesados. Entonces, cuando uno produce dentro de una huerta urbana, dependiendo del tamaño del patio, de la huerta y de la gran diversidad de cultivos que se tenga, se puede ahorrar alimentos frescos máximo hasta un 30% de alimentos frescos, ¿no? Y lo que hacemos entonces con esa producción, viene también el tercer objetivo. El tercer objetivo es que podamos reciclar tanto los residuos que salen de la cocina, de la casa, y los residuos que salen de la huerta para producir insumos como compost, bioles o lombricultura para la propia huerta. Esos son los tres objetivos de hacer agricultura urbana, ¿no? Así que en ese camino estamos, y si quieres les comentamos cómo ustedes y cómo nosotros podemos hacer agricultura urbana. Pero mira, qué tema tan interesante, Francisco, porque desde los jardines colgantes de Babilonia se realizaban la agricultura urbana en jardines, ¿no? En potes y todo este tipo de cosas, que ha venido continuando, pero los chinos nos llevan una gran ventaja, por es un tema de cultura. Yo hace tiempo, en un lugar donde vivía, un día fui a dejar, lo he dicho aquí en el programa varias veces, fui a dejar a un empleado, eran las 6 de la tarde, y cuando entro a la barriada, que llaman, el lugar donde vivía, paso una esquina y veo lechuga, digo, a nivel de mar, lechuga, creo que había repollo, qué cosa más bonita, y dije, oye, ¿esto de quién es? Dice, no, es de un chino. Pero eran 400 casas y solamente una casa tenía eso. ¿Por qué las otras casas no lo podían hacer? Porque nos hace falta esa necesidad de crear y de hacer algo, y quizás de que nos enseñe. Entonces, por eso ha tenido preponderancia el cultivo en Panamá. Y yo siempre he creído, Francisco, y tú lo acabas de mencionar, a mí me gusta el concepto de granja tipo europea. Porque en la granja se produce, como tú bien decías, huevo, carne, pollo, cerdo, las legumbres y toda una serie de cosas para minimizar la canasta básica. ¿Y dónde lo vemos? Con gente, con extranjeros que se han asentado en el país y que están en lugares inhóspitos, y cuando salen de allá, a los 15 días salen con el carro lleno de cerdo, con el carro lleno de ganado, con los quesos, porque elaboran quesos. Ese es el tipo de cosas que yo siempre he creído que debemos salir del prototipo del monocultivo hacia un sistema de tipo granja. Exactamente, Oscar. Lo que tú mencionas es el enfoque, no importa, o ese es el principio, y el enfoque. Exacto. No importa si es en un patio, si es en una huerta o si es en un espacio periurbano, que es el límite entre la ciudad y el sector rural, es la frontera, o si es que es en el sector rural ya en extensión grande. Los principios que tú planteas es el principio agroecológico y la diversidad, es decir, la diversidad principalmente de la producción vegetal, ¿no? Pero les cuento entonces, siguiendo con lo que tú nos comentas, nosotros hacemos agricultura urbana, por ejemplo, siempre en patios de tierra o cemento, en donde, pongo un ejemplo, yo he desarrollado a lo largo de estos 18 años experticia en patios de cemento, por ejemplo. Entonces, en un patio de cemento vamos a encontrar en el componente agrícola, que es el primero,
vamos a encontrar diferentes cultivos, Oscar. Por ejemplo, hortalizas de hoja. Te voy a poner en un ejemplo 10 hortalizas de hoja que te entran en 1 metro cuadrado. 1 metro cuadrado, ¿ya? 10 y que tienes que producir en 1 metro cuadrado. El apio, el culantro, el perejil, la albahaca, el tomillo, la selga, la espinaca, el nabo, por ejemplo, la lechuga mismo. Es decir, tú puedes producir en 1 metro cuadrado hasta 10 hortalizas. Si tú tienes, hay patios que tienen hasta 20 metros cuadrados, hasta 30 metros cuadrados, 50 metros cuadrados, des en cuenta la diversidad de cultivos que ustedes pueden producir, ¿no? Obviamente con sus respectivas distancias. Pero las hortalizas de hoja son estas las que acabo de mencionar. Pueden producir ustedes hortalizas de pella, por ejemplo el brócoli, el romanesco, que es primo del brócoli, la coliflor. Son hortalizas de pella que son fáciles de producir. Luego pueden producir ustedes hortalizas de fruto, por ejemplo el zucchini, el pepinillo, el tomate riñón, que si bien es cierto son hortalizas de fruto, pero ya implica un poquito más de sabiduría, de experticia de un huertero urbano, porque ya son cultivos que van a tener ciertas enfermedades que no tienen los cultivos de hoja. Producimos en las huertas urbanas frutales, Oscar, desde la uvilla, la mora, el taxo, la granadilla, el babaco, el tomate de árbol. ¿Babaco qué es? El babaco, aquí a lo mejor el chamburo, de la familia del chamburo, es una fruta un poco cítrica, más o menos familia de la papaya, parecida al estilo de familia de la papaya. Se producen cítricos, hay huertas en las cuales, por ejemplo, en el oriente ecuatoriano, producen guanábanas en macetas de este tamaño. Es decir, la guanábana además es un producto que además que es una fruta rica, es también, la hoja de la guanábana es un producto anticancerígeno, ¿no? Se producen plantas medicinales que son claves para la familia. Yo pongo ejemplos, en la sierra del Ecuador tenemos la sábila, que con eso sacan la aloe vera para el tema cosmetológico, pero además ayuda mucho al hígado, o cuando uno tiene una quemazón, con la aloe vera uno se ayuda a mejorar la piel. Romero, plantas medicinales que sirven para prevenir y obviamente otras que son curativas. Y además tienes las plantas de condimento. Ruda, salvia. La ruda, la menta, el toronjil, diferentes plantas medicinales, ¿no? El jengibre, que el jengibre es una planta básica, ¿no? Pero bueno, por ahí vamos. Y otro tema que es importante son las plantas ornamentales, que son las plantas que además atraen mucho, Oscar, a los insectos, tanto a las abejas, a las moscas, a los abejorros y a los pájaros, porque las plantas ornamentales por su color atraen y por el polen atraen a esos insectos. Y toda esta gran diversidad de plantas lo que nos ayudan principalmente es a consolidar un sistema equilibrado dentro de una huerta urbana. El rato, como tú decías, que hago yo monopolio y siembro solo lechugas, en la huerta urbana voy a tener plagas. Pero si yo tengo una diversidad de plantas y atraigo a insectos, la propia huerta pone un equilibrio cuando hay una plaga. A veces me aparece, por supuesto, a veces una larva de mariposa, o un áfido, un pulgón, una mosca blanca, pero también aparecen las mariquitas, que van a comerse, son insectos que comen, depredadores, o se van a aparecer, nosotros llamamos de Ecuador, unas crisopas, son como unas mariposas que también se comen a los insectos, o a veces aparecen unos insectos que se llaman, son como unas avispas pequeñitas, himenópteras, de una familia himenóptera, que en cambio esos insectos parasitan a los pulgones, es decir, les ponen a los pulgones huevos, y con eso el pulgón se muere. Así es la naturaleza, ¿no? Entonces, eso encontramos, Oscar, en el componente agrícola. Ahora, quienes gustan de los animales de Pero huerta, antes de entrar a los animales, Francisco, pensaba yo que, hombre, tú te encuentras con gente que quieren hacer un huerto, pero están llenos de árboles. Entonces hay una sombra que no te deja producir una serie de productos agrícolas, porque está más creado para el que tiene matas
que es otra cosa, al que quiere sembrar, pero ese que quiere sembrar necesita fundamentalmente el tema del sol. Entonces, ese balance, hay personas que no lo han podido ver bien porque dicen, oye, yo quiero sembrar, pero no me pega. Pero es que tienes un mango, tienes esto, tienes un corotú, tienes un árbol y no está entrando la luz del sol. Una simple veranera, que es una bugambilia, ¿no? Me dice mi esposa, por ejemplo, mira que no ha floreado. No ha floreado porque no le entra el sol. Entonces, hay muchos elementos de esto que tú estás diciendo que necesitan del sol. Exactamente, Oscar. Eso implica que en la agricultura urbana, para ponernos una huerta en donde tú dices, van a haber los cultivos que son de piso, otros que son de este tamaño, otros que son arbustos, otros que crecen hasta los 2 metros y los árboles, necesitamos hacer un diseño de la huerta urbana. Claro. Es como cuando diseñamos nuestra casa. Tenemos que diseñar dónde va el baño, dónde va la sala, los cuartos, el patio, el garage. De igual manera, una huerta urbana hay que diseñar en el patio por dónde va el recorrido del sol. Es correcto. Es clave lo que tú dices, ¿no? Porque las plantas se alimentan del sol. Las plantas, a través de la fotosíntesis, que es alimentarse del sol, producen de material no vivo inerte como, por ejemplo, el carbono, como el agua, como los nutrientes que están en el suelo, producen materia viva. ¿Y qué es la materia viva? Producen las plantas a través de la fotosíntesis, por ejemplo, azúcares, lípidos, proteínas y aminoácidos. Claro. Pero si no hay sol, como tú dices, no te va a poder florear. No hay fijación. No va a poder haber fijación, como tú dices, ¿no es cierto? Entonces, para eso necesitamos diseñar, Oscar, las huertas. Diseñar quiere decir cómo organizo mi huerta. A ver qué cultivos voy a poner aquí que no me den el sol. ¿Dónde le dejo al árbol? Que necesito que también un árbol esté en la huerta porque me atrae insectos, me atrae pájaros y además me da fruto. Claro, ¿ya? claro. ¿Dónde voy a poner, si es que yo decido poner animales de huerta urbana como las gallinas, aquí especialmente, ¿dónde les ubico? ¿Y dónde ubico, por ejemplo, el sistema de compostaje para hacer lombricultura, compost? Es correcto. Entonces, eso implica organizar la huerta urbana, ¿no? Ahora, yo les decía 5 componentes. El primero, el componente agrícola. El segundo es el componente de animales de huerta urbana. En el caso ecuatoriano, en todas las 3 regiones que te comentaba, Oscar, producimos gallinas, quienes hacen agricultura urbana. Pero obviamente las gallinas, como cualquier otro animal de huerta urbana, tienen que tener un espacio que permitan que no se estresen. Yo digo que vivan felices. Claro. Por ejemplo, una gallina tiene que tener un espacio mínimo de 0,35 metros cuadrados. ¿Ya? Si es que tiene menos de eso, la gallina va a estresarse, no va a poner los huevos, pero además la carne no es una carne sana. ¿Ya? A veces nosotros comemos en las comidas, en todo lado, el pollo, pero cuando uno va a ver cómo producen esos pollos, muchos de los pollos están encerrados en jaulas, menos de 0,35 metros cuadrados, entonces estamos comiendo estrés. Por eso es clave que a nuestros animales de huerta urbana nosotros podamos darles unos espacios para que vivan sin estrés, ¿no? Es clave, pero además quienes tienen animales de huerta urbana tienen que saber que es como un animal, como una mascota. Hay que darles de comer y hay que limpiar todos los días. Entonces es más sacrificado. Y por otro lado hay el componente también de reciclaje, Oscar. Es decir, los residuos que sacamos de cocina de la huerta podemos hacer tanto en tierra, pero también en camas, compost. Yo también trabajo, por ejemplo, en baldes plásticos de 200 litros o de 20 litros, en donde tranquilamente uno hace compost, que es descomponer los residuos orgánicos. Y esos residuos orgánicos, después de unos 3 a 6 meses, nos van a dar un rico humus que es para alimentar nuevamente a la huerta, ¿no? Claro. Solo para darles un ejemplo, uno puede tener 3 conceptos en 1,5 metros cuadrado. O sea, 1 metro de ancho por 1,5 metros de largo. 1,5 metros cuadrado puede tener 3 conceptos. Un tarro de 200 litros para hacer compostaje. 2 tarros que son en 2 pisos de 20 litros cada uno para hacer lombricultura. Y también 2 tarros de 20 litros para hacer bioles. Los bioles es recoger la majada de los animales, ponerles en un saco y eso poner en el tarro y poner agua. La majada es el excremento, ¿no? El excremento.
y con eso se pone un poco de melaza y va a salir los nutrientes del excremento. Claro. Y ese biol, ese té que sale de ahí, te sirve para las plantas, no para las hojas, pero sí para la tierra, ¿no? Para mejorar, alimentar a los frutales, a las plantas, ¿no? Un fertilizante. Gobiernos, logramos consolidar, Oscar, la red urbana de agricultura latinoamericana que se llama RUAL. Entonces, una red en donde compilamos, en cambio, las experiencias de América Latina. Y en el mes de septiembre, octubre del año 2020, hicimos un encuentro latinoamericano de agricultura urbana, así como ahora está organizando el CINAB, organizó el CINAB Sí. aquí, en Santiago de Veraguas, organizó el 10º Congreso de Ingenieros Agrónomos y participamos ahí y vimos que vinieron también técnicos de varios países de América Latina, ¿no? Así que el tema es, obviamente, que la agricultura urbana es una alternativa interesante. Pero, ¿qué no es la agricultura urbana? La agricultura urbana no es una alternativa para reemplazar a la agricultura rural. Simplemente no lo va a poder hacer porque es una cosa muy pequeñita en las ciudades comparado con la gran agricultura rural campesina y empresarial, principalmente campesina, familiar, en donde la agricultura urbana lo que hace es una ventana, una bisagra de aliarse entre los productores huerteros urbanos de la ciudad con la agricultura rural del campo, ¿ya? Y lo que también se ha logrado es que mucha gente que ahora hace agricultura urbana comienza a valorar el duro trabajo que es sembrar un cultivo y obviamente lo que hacen nuestros agricultores día a día y también el sector empresarial, que es alimentar a las grandes ciudades. Entonces ese es un valor importante porque los huerteros urbanos ahora valoramos mucho el esfuerzo que hacen el sector rural, los agricultores y agricultoras en cada uno de nuestros países. Y por supuesto hay una alianza campo-ciudad que nos permite justamente construir lo que son los temas de soberanía alimentaria y de seguridad alimentaria, Oscar. Francisco, la verdad es que me encanta todo esto porque es como un baile que nos gusta bailar o una música que nos gusta bailar porque, por ejemplo, este tema de las matas, este tema del huerto ha traído minimizar el estrés en las grandes ciudades, porque es un tema de que nos agobian hoy por hoy guerras, hoy por hoy problemas de pandemia, hoy por hoy problemas energéticos, problemas de los combustibles, de los fertilizantes, y qué mejor que tratar de entrar en un tema como este. Yo creo que esto va a continuar. Yo te quiero agradecer realmente porque sé que el tiempo siempre va a ser nuestro peor enemigo, pero invitamos a todos a que te sintonicen en tu Facebook, en tu Terraza Viva, y que nos puedan seguir también a través de nosotros, donde vamos a dar la información de cómo contactarte para hacerte las consultas. Y estoy seguro, porque ya me lo comentaron de ingenieros agrónomos, que les fascinó mucho tu participación, y quiero agradecerte a nombre del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Panamá, pues tu participación y el que hayas venido a Panamá. Estás en tu casa y te invitamos pues para cualquier momento y ojalá podamos tener la oportunidad algún día de vernos y de encontrarnos por allá para poder seguirte. Así que, ¿algunas últimas palabras? Claro que sí, Oscar. A mí me parece que hay un tema importante, ¿no? Que yo llamo, más allá de hacer agricultura urbana, es la pasión que uno tiene para hacer las cosas. Ahora tú te veo que eres un hombre muy apasionado, por ejemplo, en el tema de comunicación. Eso es lo que uno necesita hacer también para hacer agricultura urbana, que es la pasión. Claro. Creo también que un tema importante es que la agricultura urbana ayuda a tejer sociedad, a unir la familia. Tú decías, a mí mismo me ha pasado que la agricultura urbana integra a la familia y en plena pandemia lo que logró es ser un espacio de escape del estrés y la tensión. Mis hijos, por ejemplo, yo tengo dos hijos, Naín y Juan Sebastián, de 2 y de 5 años, pero muchos niños y niñas comenzaron a relacionarse con la tierra, a aprender los procesos vitales de la tierra, de los insectos, de las plantas, más allá de las materias, más allá de lo que fue el tema virtual.
He encontrado muchos adultos mayores que haciendo agricultura urbana tienen terapias, es una forma de tener terapia, ¿no? Y obviamente para tener una huerta, a veces muchos trabajamos en el sector laboral y no tenemos mucho tiempo, pero con que demos 15 minutos al día es un tiempo suficiente para hacer este tema de agricultura urbana. Así que les invitamos, amigos y amigas de Panamá. He conversado con algunos de ustedes, obviamente. Yo estoy seguro que muchos hacen agricultura sin saber que están haciendo agricultura urbana. Y quiero agradecerte a ti, Oscar, a tu programa El Agro Ahora y por supuesto al Colegio de Ingenieros Agrónomos de Panamá a través de su presidenta, Isi Acevedo, por haberme invitado y principalmente por haber generado este espacio de encontrarnos contigo, Oscar, y encontrarnos con los televidentes de tu canal. Muchas gracias, amigo. Programa interesantísimo con el ingeniero Francisco Escobar, fundador de Terraza Viva en el Ecuador. Gracias, amigos, por haber estado un día más con nosotros. Soy Óscar Osorio Casal y este fue su programa El Agro Ahora. Preparémonos para el futuro. El Agro Ahora, con Óscar Osorio Casal.